Bueno, estaba leyendo algunos cómics viejos y eso me hizo pensar en algunos cómics un poco más nuevos. Entonces vengo a hablar de un cómic muy polémico que es Identity Crisis. Y para hablar de esto voy a tener que también hablar un poquitito de fandom, especialmente de fandom tóxico y muy especialmente de autores que no entienden el medio en el cual están escribiendo. Si vienen más o menos siguiendo mis contenidos, los videos y algunas de las cosas que hago por Instagram o en podcast, sabrán que ya hace un tiempo que estoy muy edad de bronce, muy Bronze Age. La edad de bronce es aproximadamente lo que sucede entre principios de los años 70 y hasta 1985. En general son los años 70. En Marvel está asociado a cierto tipo de contenidos. En DC es como bastante fácil de ver cuándo sucede, porque es a partir del momento en el cual sale Neil Adams, se transforma junto con Denny O'Neil, son el equipo artístico que hacen Green Lantern, Green Arrow y los títulos de Batman, hasta la Crisis en Tierras Infinitas, que después empieza una era que se podría llamar la era oscura, bla. No me interesa tanto eso, sí me interesa hablar de los 70. Son los cómics con los que yo me crié, los cómics de Novaro. De ahí sale, por supuesto, mi amor por la Legión. Y yo leía mucho, acá salían los que se llamaban los Campeones de la Justicia, que no era más que el título de la Justice League of America, de la cual yo siempre tuve el recuerdo del dibujo de Dick Dilling. No me canso de hablar bien de Dick Dilling, ¿no? Ese tipo súper consistente. Les conté ya la historia, el tipo que se murió sobre el tablero dibujando la Justice League. Pero sobre todo, la idea colectiva que se tiene de los años 70 es que la mayoría de las historias, especialmente de un título como Justice League, que tenía personajes prestados de otras revistas, es que era un título sin consecuencia. Que lo que pasaba acá eran historias de relleno, historias con personajes intercambiables, pero que en realidad no pasaba nada importante. Bueno, ahora releyendo me doy cuenta que no, me doy cuenta que además hay un creador que es Gerry Conway, que claramente es el que introdujo una caracterización continuada y además lo hace muy basándose en personajes que no tenían un título propio, entonces él podía hacer historias propias. Lo hace con Tornado Rojo, lo hace en cierta manera con Atom, ahora vamos a estar hablando de eso. Lo hace muy especialmente con Satana y eventualmente lo va a hacer también con su personaje que es Firestorm. Pero de alguna manera lo que hizo es algo que se hace también en todas las compañías, ¿no? Cuando tenés los personajes muy importantes, piensen, sin pensar en DC, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, pero piensen en Marvel, si tenés al Capitán América y a Iron Man que están teniendo títulos propios con historias propias, bueno, entonces ¿qué haces? Haces historias de Vision y de Scarlet Witch, ¿no? Haces historias de los personajes que en ese momento no tenían una revista propia, que sean, que te permitan hacer avance de personaje, ¿no? Porque si no, el concepto es, yo te doy un personaje y vos me lo tenés que devolver en el mismo estado que estaba. Es decir, yo no le puedo cortar una mano a Batman en una historia de la Justice League porque después en Batman y Detective él tiene que tener dos manos. En cambio, sí lo puedo hacer con Tornado Rojo. ¿Por qué? Porque es un personaje que no está apareciendo en otra revista. Bueno, el tema es que leyendo cosas de la Bronze Age, llego y de repente pasan como un montón de cosas, principalmente se suma Satana al equipo, como les decía, en una historia como bastante particular, porque redefine al personaje de varias maneras, y llega un pequeño arco de 3 números entre el número 166 y 168, donde una caterva de villanos muy clase B, o no muy clase B, sino que no son los que uno primero pensaría y que además, como no asociados específicamente con los personajes que están en la historia, por intermedio de una cosa mística, intercambian cuerpos 7 villanos con 7 integrantes de la Liga de la Justicia. Bueno, complicaciones y esto finalmente se revierte. Como buena historia de los 70 no se dan muchas más explicaciones, ¿no? Se supone que los villanos van a la cárcel y los héroes siguen con su vida, fin de la historia. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que se llama el camino a Crisis de Identidad, ¿no? A Infinity Crisis.
Yo de lo que no me acordaba también es que dentro de esta misma secuencia de historias están unas historias que justo además DC hace un par de años había editado en forma de un libro, que es este libro que se llama Justice League of America, The Wedding of the Atom and Jean Loring, es decir, el casamiento de Atom y Jean Loring. De nuevo, como les decía, Atom es un personaje que no tenía revista propia desde los años 60 y entonces se le permitía hacer este desarrollo, cazar a un personaje, que este desarrollo sucediera dentro del título de Justice League. Esto es inmediatamente anterior a esto que les decía de lo de Zatanna. ¿Por qué se los digo? Porque esto también es el camino a Infinity Crisis. Ahora cuando les cuente un poquitito de qué se trata, Identity Crisis, pero ya vamos a llegar a Infinity Crisis también. Esta relación, este matrimonio y la historia que tienen se hace bastante importante también. Este libro, las historias, DC nos hizo una mala pasada porque nos obligó a hacer lo que se llama double dipping y editó estas historias. Es un libro bastante gruesito, pero que también están incluidas en este libro que es mucho más grueso también. Son cosas que pasan cuando uno es coleccionista, después, bueno, por eso es que uno pone cosas a la venta, etc. Bueno, y como les decía, Identity Crisis. Primero les tengo que dar un poquitito de contexto histórico que no tiene que ver con el contenido de los cómics, sino qué estaba pasando en la industria de los cómics en ese momento. Este cómic salió en el año 2005, si no me equivoco, un poquito antes, 2003, pónganle. Y está escrito por Brad Meltzer. A ver, a Brad Meltzer, ustedes que son comiqueros, de nuevo, estoy hablando como si hubiese salido antes de ayer, de cómics que ya van a estar por cumplir 20 años. Para mí todo lo que pasó después del año 2000 pasó antes de ayer, discúlpenme, es una deformación mía de alguna manera por viejo. Así que para muchos de ustedes Brad Meltzer es un creador de cómics, especialmente de cómics de DC, porque después de esto fue a escribir Justice League y escribió un montón de otras cosas más. Pero en ese momento Meltzer era, lo que sigue siendo ahora también, era un novelista que escribe policiales bastante exitoso. Y es una época donde las dos editoriales grandes, tanto DC como Marvel, estaban tratando de ver cómo podían hacer para levantar las ventas y entonces presentaban creadores que no estaban normalmente asociados con los cómics, creadores que venían de afuera de la industria. Marvel lo hizo, por supuesto, con su línea Marvel Max, con distinto grado de éxito y, por supuesto, con el título de los X-Men que le dieron a Joss Whedon, ¿no? Whedon en su mejor momento, esto es post-Buffy, pre-Avengers, pre su cancelación, que es un poquitito más acá en el tiempo. Bueno, el tema es, en DC, esto comenzó con un creador que nosotros no necesariamente consideramos que es un creador por fuera de los cómics, pero si lo piensan un poquitito, lo era. Estoy hablándoles, por supuesto, de el cineasta, podcastero, figura mediática y ahora persona que se queja porque tiene problemas en las aerolíneas por gordos y persona que ahora es flaca después de ser gordo. Estoy hablando del señor Kevin Smith, del queridísimo Kevin Smith. Sé que mucha gente no lo quiere, pero es un tipo que ha hecho muchísimo por nuestra industria, entendiéndose por nuestra industria, la industria del cómic mainstream. Bueno, si bien Smith siempre habló de cómics, mucho de su material está basado en material de cómics y había hecho cómics con sus propios personajes que él creó para sus películas, que salían de forma independiente. En las compañías grandes no le daban los chiches grandes para jugar porque el riesgo era que los rompiera, básicamente. Guardame el libro. Porque es todo verde. Porque el riesgo era que los rompiera, por supuesto. El tema es que esto cambió cuando se anunció con bombos y platillos que le iban a dar para que escribiera el título de Green Arrow, como además no haciendo una miniserie, sino que él iba a hacer un relanzamiento de la revista de Green Arrow y que la revista además iba a tener de protagonista a Oliver Queen, el clásico Green Arrow, que en ese momento estaba muerto. Pero bueno, cómics, ustedes saben, ¿no? Los personajes vuelven de la muerte absolutamente todo el tiempo. Iba a ser con un artista relativamente nuevo también que se llamaba Phil Hester, que ya había hecho algunas cositas, pero que tenía un estilo bastante distintivo, que no era el estilo, el house style de DC en ese momento. Y bueno, era como una muy gran apuesta que hacía DC y es una apuesta que la anduvo bárbara. ¿Por qué? Porque Green Arrow, un personaje que siempre fue del
el tercer estante o más abajo, de repente pasó a ser solamente segundo en popularidad a Batman. Es decir, Green Arrow se transformó en el segundo título más vendido de DC en un momento en el cual la industria no estaba del todo sana. Bueno, Ed se quedó, escribió primero 15 números, después tenía que irse a hacer alguna otra cosa, probablemente algún compromiso cinematográfico que tenía ya hecho, y iba a volver después a hacer unos números más. Esos 15 números que hizo fueron como muy fuertes, DC quería mantener la inercia, ¿no?, de esto que estaba pasando, y entonces es el primer trabajo que le dan a Brad Meltzer. Y esto que les decía, Meltzer también jugando con el guiño, es un creador que viene de afuera de los cómics. El arco que hizo Meltzer de Green Arrow no está mal, yo lo siento medio como que rehizo otra vez lo mismo que estaba haciendo Smith, es decir, más que traer su visión personal, hizo como una continuación lógica, bien hecha de lo que estaba haciendo Smith, un cómic profesionalmente escrito, como les digo siempre, los creadores que traen prácticas que vienen de otras industrias son prácticas que muchas veces mejoran al cómic, ¿no? Cómo se divide una historia, cómo se piensa en una historia con final o por temporadas, cómo se escriben los diálogos, un montón de estas cosas que el creador de cómics que aprendió leyendo cómics generalmente no tiene. Bueno, Meltzer trajo alguna de esas cosas y entonces se anuncia que le van a dar un proyecto que es uno de estos crossovers importantísimos que hace DC, hace por lo menos uno por año, del cual no se daban demasiados detalles, solamente que se iba a llamar Identity Crisis, Crisis de Identidad, que iba a estar dibujado por un dibujante que también era relativamente nuevo en ese momento, llamado Rax Morales, y escrito por Meltzer. Y esto es importante. Hoy, de hecho, le pasa al editor cada vez que me llega un libro que tiene el título Crisis en el nombre, me dice otra crisis más. Sepan que hasta ese momento no era tan común que todos los eventos tuviesen crisis en el nombre. Estaba la Crisis en Tierras Infinitas, que es de 1985, que está basada en los crossovers de la Justice League y la Justice Society, que eran crisis en algo de los años 60 y 70. Pero después, el resto de los eventos tuvieron otros nombres. Justo les estuve hablando de algunos acá. Les hablé de Legends, de Millennium, de Invasión. Incluso está Zero Hour, que tenía como un subtítulo que decía A Crisis in Time, pero no era una crisis propiamente dicha. Este es el primer evento desde 1985, es decir, 20 largos años después, que iba a tener el crisis en el nombre, entonces todo el mundo estaba como agarrándose las perlas. Y otra característica que iba a tener es que no iba a ser un crossover multitítulo, es decir, que uno tenía que comprarse una revista de Superman, una de Batman y una de la Mujer Maravilla para entenderlo, sino que iba a ser autocontenido en los 7 números que iba a tener. Bueno, sale Identity Crisis y si DC lo que quería es que se hablara de lo que iba a hacer Meltzer, vaya que se habló. A ver, no les quiero spoilear toda la historia, pero les tengo que contar como algunas cosas importantes y entonces si no leyeron Identity Crisis y tienen miedo de ser spoileados, les recomiendo que no sigan viendo el video, porque se me va a escapar alguna cosa y porque además hay algo importante que tengo que decir que es un recontra spoiler. Entonces, la verdad, mejor sería que lleguen a esto. De nuevo, estoy hablando de un cómic que se publicó hace 20 y algo de años, así que siéntanse que, bueno, ya como que venció la era del spoiler. Pero bueno, si no, editor, cartel, spoiler alert, no sigan viendo, vuelvan solamente si leyeron y si les interesa, por supuesto, Identity Crisis. Esta no es una recomendación de que lo lean, pero más de eso al final. Entonces, Identity Crisis empieza con personajes clase B, cosa que llamó muchísimo la atención. Muestra que están haciendo como lo que se llama un stakeout. Vieron que es esas cosas donde dos policías se quedan en un coche de policía esperando a que salga un criminal de una cosa. Bueno, y los personajes que están haciendo eso son Firehawk, que es la versión femenina de Firestorm, un personaje que para ese momento casi no estaba apareciendo, y el queridísimo Elongated Man, el hombre elástico que no es Plastic Man, ni Reed Richards, Ralph Dibny, ¿no? Ralph es un personaje muy viejo, muy querido, tuvo su origen en las páginas de Flash, después pasó a ser parte de prácticamente todas las versiones de la Justice League, porque está en la era del satélite, siguió en la era de Detroit, vean el video sobre las historias de la Justice League,
para saber qué es eso. Eventualmente pasa a ser parte de la Justice League Europe también. Y una cosa que es importantísima, Ralph generalmente viene acompañado de su esposa Sue. Son una pareja y es una pareja muy querida, es una pareja querida por los personajes dentro de DC y es una pareja muy querida por los lectores también. Son esas parejas que además son muy difíciles de pensar uno sin el otro, ¿no? Y por eso también, además, como Ralph y Sue nunca tuvieron revistas, sus historias principales podían suceder dentro de Justice League y esto podían pasarle cosas a ellos, de alguna manera. Bueno, el tema es que dentro de ese primer número hay una tradición también que está contada en muchos cómics, especialmente de Flash, que Sue todos los años para el cumpleaños de Ralph, como Ralph es detective, le inventa un misterio que él tiene que resolver, que ese es su regalo, ¿no? Y por supuesto son cada vez más complicados e incluyen a sus amigos y un montón de otras cosas. Bueno, hay muchas cosas lindas de caracterización, de hecho es todo como muy lento, ¿no? Porque hay mucho diálogo entre estos personajes. Muestran también como viñetas de la vida personal de otros personajes, ¿no? Lois y Clark, Tim Drake, que en ese momento era Robin, les hablé de Tim Drake hace poco, por el tema de su bisexualidad, charlando con su padre. Recuerden que una de las cosas importantes del personaje de Tim Drake es que era uno de estos Bati personajes que no era huérfano, si bien su mamá había fallecido. Su papá estaba vivo también y él tenía muy linda relación con su papá. Bueno, van mostrando todo esto y básicamente el Joker es que, Joker no por el Joker, el Joker por el shock, es que al final de esta historieta la matan violenta y horriblemente a Sue Dibny. Fue, ¿cómo decirles? Es el equivalente a matar el perrito, ¿no? Es decir, Sue es un personaje que... Y de alguna manera ahí caemos también en cuál es el tema que está haciendo Meltzer acá, que era... ¿Qué pasa con la vida personal de estas personas que son aventureras y que tienen superpoderes, pero que tienen esposas, padres, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que están eventualmente expuestos? Ralph además es en uno de esos casos un personaje que no tenía identidad secreta, es decir, todo el mundo sabía que el Elongated Man era Ralph y que estaba casado con Sue, y de hecho por eso Sue además generalmente vivía en el cuartel que sea de la Justice League junto con él. Bueno, a eso empieza como una historia, empieza como dos historias. Una que es un whodunit, quien la mató a Sue con un montón de otras cosas, y después empieza una historia que es la bien complicada, que tiene que ver con estas historias que les decía, Justice League of America 166, 168, porque básicamente surgen dos cosas. Primero, nos enteramos retroactivamente que en un momento el Dr. Light, que es un villano recontra clase B, del cual se transformó en una especie de personaje de comedia en el Suicide Squad de Ostrander, tenemos un video también, un villano que además pasó de la Justice League a ser villano de los Teen Titans, a ser integrante del Suicide Squad a la muerte. Y lo que nos enteramos es lo siguiente, de nuevo, ¿no? Acaban de matar a Sue, pero no solo eso, nos enteramos también que en algún momento en los años 70, pónganle, o 70 en los cómics, pero que unos 5 años antes a estas aventuras, el Dr. Light de alguna manera se metió en el satélite de la Justice League, la persona que estaba de guardia era Sue, y en su frustración, Dr. Light la viola a Sue. No queda sugerido que, lo vemos en panel, Dr. Light la viola a Sue Dibny. Es decir, de nuevo, ¿vieron que matarla a Sue es matar al perrito? Bueno, violarla a Sue es cogerse al perrito. Es una cosa espantosa, totalmente fuera de caracterización con el personaje de Dr. Light. Como les decía, es algo retroactivo. Esto no sucedió en un cómic de la Justice League of America. Es algo que nos cuentan acá. Y lo que sucede además es que lo agarran a Dr. Light infragante delicto, y como no saben muy bien qué hacer o cómo castigarlo, deciden un grupito de personajes que están ahí, que son Flash y Linterna Verde originales, Barry y Hal, que para este momento que sale Identity Crisis están muertos, Hawkman, Satana y otros personajes más,
deciden hacerle como una especie de lobotomía a Dr. Light. Que en realidad no es así, sino que van a hacer que se olvide de ciertas cosas, qué sé yo, y no sale del todo bien. Y entonces esta historia también lo que nos hace es como una retcon, es decir, una continuidad retroactiva diciéndonos, Dr. Light no era siempre el pelotudo que nosotros veíamos en el Suicide Squad. Dr. Light era un tipo perverso y peligroso que le hicieron una especie de lobotomía mágica, la Liga de la Justicia, y entonces quedó hecho un pelotudo que se pelea con nenes, que es básicamente la versión que vimos en Teen Titans y que después lleva a esto. Las consecuencias éticas de esto no se quieran imaginar. Tienen la mala suerte estos personajes que están hablando de este tema de que los escuche Wally West, que era el Flash actual, que no puede creer que hayan hecho esto, bla, bla, bla. Y entonces se ponen a hablar y básicamente la amenaza para cualquier superhéroe dentro de Justice League es esperar que le cuente a Batman, ¿no? Y entonces esto queda por ahí dando vueltas. A todo esto sigue la investigación sobre lo de Sue y además empezamos a ver que se ponen en peligro la vida de otros personajes, entre ellos algunos reciben amenazas. Lois Lane recibe una amenaza y recibe una amenaza que finalmente es como un juego muy complicado, el padre de Tim Drake, y terminan matando al padre de Tim Drake. Una cosa espantosa también, recuerden, el único Robin cuya característica distintiva era que no era huérfano, a partir de este cómic pasa a ser huérfano. Van haciendo la cuenta, ¿no? De chiches rotos. Sue Dibny está muerta, hace unos años la violaron, le hicimos una lobotomía a Dr. Light, matamos al padre de Tim Drake. Esta no es una historia de las que se llaman imaginarias, que están por fuera de continuidad, ¿no? Ahora que está de moda el What If. No es un What If, no es un Elseworld, es una historia que está sucediendo dentro de la continuidad de DC. Bueno, empieza a salir la pregunta de por qué Batman sí, Batman no, y nos enteramos de lo siguiente, y quiero que escuchen esto porque es bastante complicado. Resulta que cuando en estos números 166 y 168, estos villanos tomaron los cuerpos de estos personajes. Estos villanos, por supuesto, hicieron lo primero que haríamos nosotros si yo estoy en el cuerpo de Flash, me saco la careta y veo quién es. Ni hablar de quién es Batman, ¿no? Es decir, me entero, Batman es Bruce Wayne. Y no solo lo sé yo, sino que además los otros villanos que están conmigo también lo saben. Es decir, el potencial de que esto salga mal y traiga consecuencias es enorme. Entonces lo que nos muestran es como el backstage, lo que no vimos en los años 70, que es que estos villanos activamente amenazan. A partir de ahora somos intocables porque sabemos quiénes son ustedes. Entonces nuevamente se le pide a Zatanna que le borre la memoria de esto que sucedió a estos villanos. Es decir, nos enteramos que esta era una práctica usual de la Liga de la Justicia. De nuevo, ¿vieron cuando la crítica que se le hace a las películas de Snyder? ¿Por qué estos villanos, estos héroes que matan, estos villanos hiperviolentos? Bueno, la decadencia de alguna manera de esta cosa impoluta que tenían los héroes de DC, que yo entiendo que a mucha gente le molesta, pero que es su característica distintiva, empieza acá, no empieza en las películas de Snyder o en los cómics de Jeff Jones, que de alguna manera es el gran seguidor de lo que está planteando Meltzer acá. Empieza con Meltzer, es el tipo que viene y trae toda esta caterva de historias. Pero bueno, no solo esto, sino que además, jugando un poquitito al efecto Rashomon, ¿no? Que es quien cuenta cada historia, Wally West cae que en el evento original con Sue Dibny estaba presente Batman y que ahora los que estaban conspirando de alguna manera, Batman no estaba. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Batman, más allá de lo loco que puede estar o no, tiene un código de moralidad muy particular. ¿Por qué no mata a los villanos? ¿Por qué sus villanos terminan en un manicomio? Porque él hay líneas que se autoimpuso que no va a cruzar. Y la Justice League claramente está cruzando estas líneas. Y entonces, lo que nos enteramos es que no solo han lobotomizado villanos, sino que también lo lobotomizaron a Batman. Es decir, no lo lobotomizaron, no lo dejaron hecho un pelotudo como Dr. Light. Pero básicamente le hicieron un recorte de recuerdos para que él se olvide que sus compañeros de la Justice League habían lobotomizado a Dr. Light. Es decir,
¿Se dan cuenta de esto? Los compañeros de Batman le hicieron una especie de lavado cerebral a Batman, al Batman que nosotros conocemos. Una cosa de locos, espantosa, con un montón de consecuencias. Y esto, ahora les vamos a hablar de las consecuencias, pero primero les quiero hablar un poquitito más de Justice League. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les hablé de lo importante de Atom y de Jean Loring? Bueno, entre otros personajes que estamos viendo sus vidas personales, estamos viendo a Atom y a Jean Loring y qué pasan con ellos y qué relación tienen. Ellos se están divorciando, son como esta pareja divorciada canchera. Ella siempre fue mucho más exitosa que él. Es decir, él es un superhéroe y es un físico, pero ella es como una abogada súper rica y muy atractiva y bla, 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 y un montón de otras cosas más. Bueno, finalmente nos enteramos, este es el recontra spoiler, que la persona que mató a Sue fue Jean Loring. ¿Por qué? Bueno, porque Jean básicamente está loca, y acá quiero hacer como un aparte importante, y por eso les decía, las historias que están en este libro y algunas anteriores son importantes. A Jean Loring siempre se la presentó como una mujer loca. No abiertamente, no con términos científicos, ni de paradigmas psicológicos ni psiquiátricos, y tampoco de la manera genérica, misógina de una mujer ambiciosa es una mujer loca. Bueno, no. Jean, a través de los años, desde el cómic de Atom de los 60 a esta historia de la Justice League, siempre tuvo una serie de o desequilibrios mentales o estaba poseída por algún otro personaje. Y de hecho les recomiendo, hay un blog que es un blog de humor sobre cómics que se llama The Absorbascon, pero Scipio, que es la persona a cargo de esto, tiene como una especie de vendetta muy particular con Jean Loring y hizo una recompilación de todos los momentos en los cuales apareció Jean Loring como una persona que claramente está desequilibrada. Y bueno, de alguna manera lo que esta historia toma es toda esa tradición, es decir, no es que Meltzer la volvió loca a Jean Loring o hizo una cosa totalmente fuera de caracterización. Si uno quisiera, puede encontrar los antecedentes donde Jean Loring no está bien y termina matando a su amiga, que de hecho está en el número del casamiento porque era una de sus damas de honor en el casamiento, que es la esposa amadísima de el mejor amigo de su ex esposo también, ¿no? Una cosa, pero recontra súper retorcida. Básicamente, la historia que cuenta Meltzer, ¿es mala? No, no es mala. El problema es que esta no es una historia con estos personajes. El tipo escribió una especie de historia que probablemente si fuera una novela sería una novela mucho más gorda, donde se presentarían estos personajes, sus historias anteriores, sus relaciones, cómo estos matrimonios se relacionaban entre sí, si estas mujeres se habían celado en algún momento o no, o sus relaciones, bla, 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 y que en la página final se revela que una persona que probablemente estaba ligeramente desequilibrada o completamente desequilibrada terminó matando a su amiga. Pero no son estos personajes, no son los personajes de DC. Y aparte de todo esto, en el medio nos tirás una violación en un cómic que, nos guste o no, sigue siendo para chicos. A ver, las violaciones existen, por supuesto, pero somos tan pacatos que nos cuesta ver a dos personajes en una cama cogiendo por amor. ¿Nos vas a mostrar una violación de un villano a la esposa de un superhéroe? ¿En serio? Y todas las preguntas morales que se abren a partir de esto. Es decir, Meltzer no contó una mala historia, contó una historia que no es para estos personajes y que encima, si fuera para estos personajes, sería para un uso ficticio. Piensen en Watchmen. ¿Por qué Watchmen no se hizo con los personajes de Charlton? Porque la historia que Moore quería contar era tan terrible que funcionaba mejor con personajes ficticios. Hacenos personajes ficticios. No nos pongas a estos personajes que nosotros conocemos y hagas esta historia dentro de la continuidad. Por supuesto, DC los dejó que lo hicieran y como les decía, la bandera de esto la toma Jeff Jones. Todo esto que pasa acá tiene consecuencias. De hecho, también sirve para retroexplicar al Batman paranoico de la JLA de Grant Morrison. Es decir, Batman se olvidó de eso, pero está esto del inconsciente, el saber no sabido. Batman sabe que sus compañeros le hicieron una cagada y por eso está toda esa historia donde Batman es un paranoico que hace planes para vencer a sus propios compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, Jeff Jones toma esto y es la base de todo lo que es Infinite Crisis, donde de alguna manera
Hay una serie de cosas exteriores que suceden. Wonder Woman lo tiene que matar a Maxwell Lord, hice un video donde hablé de eso, y un montón de otras cosas más, pero además hay un cisma entre los mismísimos superhéroes que lleva a los eventos de Infinite Crisis y una historia asociada también que se llama Crisis de Conciencia, que de alguna manera sigue también a la historia dentro de la Justice League. ¿Qué sucede con Satana? Es decir, Satana lo hace esto porque puede, porque tiene el poder para hacerlo, pero ¿qué significa como para ella? Es decir, ok, ya que sucedió todo esto, hagamos algo al respecto. Y por supuesto, lo que tenemos son un montón de historias con Ralph viudo, que son terribles, porque es la última persona a la cual queremos ver viudo, que dentro de la serie 52, esta serie semanal que les contaba la otra vez que Giffen había estado involucrado, dentro de 52, uno de los protagonistas es Ralph, y esa historia termina con, spoiler, Ralph muerto también. Es decir, matamos al perrito y a la perrita, los matamos a los dos, a la pareja de perritos, de manera totalmente innecesaria. ¿Qué decirles? Es decir, si uno quiere entender el universo DC de los últimos 20 años, incluyendo también qué pasó post Nuevo 52, ¿no? Que muchas veces el espíritu de los Nuevos 52 parece muy rupturista, pero no nos olvidemos de qué pasó los 10 años anteriores a los Nuevos 52. DC se estaba oscureciendo de esta manera, que a mí me parece medio... a ver, entiendo los llamados al realismo en los cómics, pero hay un límite también. Y hablando de realismo, les quiero hablar también un poquitito y después se los voy a estar mostrando. Es más, calculo que durante todo este video ustedes van a estar viendo imágenes de Identity Crisis. Todo esto está dibujado por Rax Morales. Morales, muchos de ustedes lo deben conocer, es un dibujante que dibujó muchas cosas, pero sobre todo estuvo dibujando las historias en Action Comics que escribió Grant Morrison justamente en los Nuevos 52. Morales para mí ahora es un artista mucho mejor que cuando hizo Identity Crisis. Tiene como un estilo, lo que se llama más ajustado, ¿no? Como que su línea es más prolija, pero siempre fue un tipo que dibuja caras muy expresivas, pero yo les diría que lo que hace en este cómic, no sé sobre arte, no sé si decirles que esto es expresionismo o una cosa así, pero hay una cosa de exageración en ese cómic que va a algo que está haciendo Meltzer también. Porque ¿qué es lo que hace Meltzer en Identity Crisis? Golpe bajo. Golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo, golpe bajo. Bueno, el arte de Morales es medio golpe bajo también. No porque muestra una violación, sino porque de repente muestra cómo a Ralph se le cae la cara a pedazos del dolor cuando encuentra a su mujer muerta. O cómo nos dibuja un Tim Drake con unos ojos que parecen de anime de este tamaño, llorando cuando descubre que asesinaron a su padre. Juntos, Meltzer y Morales hacen una página que en el momento, se los voy a decir, uno va a llorar un poquitito cuando aparece. Hay un panel que lo deben haber visto alguna vez que dice Batman, Robin, Orphans, y con el dibujo que lo acompaña, que es un recontragolpe bajo de... que claramente está pensado así en conjunto. A mí me gusta el arte, es decir, entiendo que no es un arte de superhéroes común, entiendo que Morales también dibuja mejor ahora, y si uno lo piensa como, bueno, esta gente fue por el golpe bajo, como una película gore, bueno, de alguna manera lo lograron haciendo este cómic. Es decir, es mi punto de vista y ahora les invito al postcrédito donde voy a hablar un poquitito de fandom y les voy a explicar un poquitito cómo entiendo yo mi propio fandom. Pero para mí este es el momento en el cual se rompe DC. No es casual que tenga puesta esta remera de los New 52, que mucha gente considera que DC se rompe en los New 52. Para mí, DC en realidad se rompe y después hubo cosas, obviamente, que trataron de emparcharla y grandes creadores. Se me ocurre, por ejemplo, lo que hizo Morrison, incluso Jeff Jones, cuando no está haciendo mega crossover, sino cuando escribe Flash o Green Lantern, que son como momentos, ¿no? Como lucecitas en el cielo que nos pueden dar algo. Pero realmente esta curva tan pronunciada que pega DC, para mí empieza en Infinite Crisis, que les vuelvo a decir lo mismo. No es que Infinite Crisis sea malo en sí, es algo que está profesionalmente escrito y dibujado y que incluso a nivel detalles está como bastante bien armado. Pero no es una buena historia de DC y sus consecuencias son directamente siniestras. ¿No es Identity Crisis? ¿Qué dije?
infinito. Bueno, me lo pones vos abajo. Bueno, gracias una vez más por sumarse al canal. Por ahí lo que les anuncié al principio y después de lo que estuve hablando, bueno, se explica un poco mejor con el postcrédito. Sepan disculparme, esto fue improvisado y no guionado. Si les gustó la improvisación, nos pueden dejar un cafecito o si están en el exterior hay un link de PayPal y como siempre nos estamos viendo. Les quiero hablar un toque de fandom. Yo estoy básicamente en contra de los fandoms, de todos. Me parece cada vez que me cruzo con el fandom de Star Wars, de Star Trek, de BTS, de Outlander, de lo que sea, me da miedo. Les digo, me da miedo, sobre todo porque el nivel de absolutismo y violencia que se puede tener en alguna de las discusiones que se arman alrededor de estos temas, la verdad no estoy cero de acuerdo. Y esto diciéndoselos como persona que se considera fan. Yo soy fan de DC, no es ningún secreto. Por eso, la verdad, hablo relativamente muy poquitito de Marvel. Porque yo soy fan de DC, pero estoy muy lejos de ser un fan acrítico de DC. Y me pasa con lo mismo, con grupos de los 80 y con un montón de otras cosas. Y justamente es porque yo crecí con fandoms en los grupos de los 80, donde hubo cismas, donde se dividieron las aguas a partir de este fundamentalismo. Yo les quiero hablar de dos fandoms en particular, que son el fandom de Boy George y el de Madonna. Hay más de un fandom de estos grupos, pero sobre todo con el de Boy George pasó un momento donde había fans que sabían reírse de George, sabían reírse, veían la ironía en los intentos de George de deshomosexualizar las cosas en alguna de sus declaraciones, que sabían que había discos que eran malos, que entendían perfectamente la dinámica entre George y John Moss antes de que salieran del ropero y que se permitían reírse de esos y que se reían cuando George estaba mal maquillado o le sacaban una foto que salía como el culo y juntaban esas fotos y se juntaban a reírlos. Y había un grupo de fans que eran súper solemnes que por supuesto estaban en contra. Este grupo disidente, los que se reían, eran los Puff. Les hablé 1000 veces de Puff. Los Puff son como mi familia y mi manera de entender el fandom es la de esos, la de los Puff. Ellos jamás dejaron de amar a George, pero se podían reír de eso. Y con Madonna pasa lo mismo. Somos los que nos reímos cuando Madonna desafina. Nos reímos de esos discos donde su voz está claramente acelerada o no puede cantar una puteada. Los que hoy podemos ver su cara o alguna de las decisiones artísticas que toman y levantar una ceja por acá diciendo, señora, ¿qué está haciendo? Y eso no significa que la queramos menos a Madonna. Simplemente significa que nos podemos reír de la misma manera que uno cree que ella se debe reír un poco de sí misma, ¿no? Mirar algún momento de su carrera y decir, bueno, no, claramente equivocada. Y me pasa también con otros artistas, pero digo esto porque son los más fundamentalistas. Es decir, si uno es fan de Kylie, por ejemplo, está como inscripto que tenés que ser fan irónico o si no, no podés serlo, porque si no es incompatible la carrera temprana de Kylie o la gira de los sifones o el disco country, es decir, tenés que tener sentido del humor si no sos fan de Kylie. Pero en el caso de Madonna, Madonna es como Star Wars. Están los que están a favor de que experimente y haga cosas nuevas aún a riesgo de equivocarse y los que todo lo que hizo es perfecto y es canónico y no se puede tocar nada. Chicos, bajemos un poquitito. Con DC y con Marvel está pasando mucho con las películas, pero de alguna manera es una extensión de lo que pasen por eso. Quédense tranquilos, disfruten, hagan lo que quieran. Claramente yo opino esto sobre esta historia de Meltzer y opino un montón de cosas muy encontradas sobre Jeff Jones. Vean el video sobre Jeff Jones, tengo una relación amor y odio con el tipo. Se puede disfrutar, nos podemos reír, podemos criticar y eso no nos hace menos fans.